Imagina vivir durante siglos, acompañar el crecimiento de varias generaciones, ser testigo de cambios en el mundo como nadie jamás los ha visto. Parece algo imposible para nosotros hoy, pero al principio de la humanidad esto era una realidad. La Biblia registra vidas humanas con una longevidad impresionante. 969 años, 930 años, 950 años. Algo que desafía nuestra comprensión actual. ¿Cómo era esto posible? ¿Qué cambió a lo largo de los siglos? ¿Fue un efecto del ambiente perfecto de aquella época, un propósito de Dios o algo más profundo que aún no entendemos completamente? Bueno, hoy comprenderemos este misterio, analizando los registros bíblicos, las condiciones del mundo antes del diluvio, los efectos del pecado y las razones teológicas detrás de la reducción de la longevidad. ¿Qué ocurrió con la humanidad a lo largo del tiempo? Mira este video hasta el final, porque eso es exactamente lo que vamos a explorar ahora. Al abrir las primeras páginas de la Biblia, nos encontramos con algo sorprendente. Los patriarcas no solo vivían décadas, sino siglos. Estas cifras pueden parecer increíbles según los estándares actuales, pero están detalladamente registradas en la genealogía del libro de Génesis. El capítulo 5 de Génesis presenta una línea de descendencia desde Adán hasta Noé, revelando que cada generación antes del diluvio alcanzaba edades impresionantes. Pero, ¿son estos números literales o tienen un significado simbólico? Algunos estudiosos argumentan que estas edades podrían representar dinastías o linajes familiares. Sin embargo, la propia narrativa bíblica los trata como registros históricos reales, reforzando la idea de que la longevidad extrema era una característica genuina de la humanidad primitiva. Sin embargo, este patrón cambió drásticamente después de un evento crucial, el diluvio. Tras esta catástrofe, la esperanza de vida comenzó a disminuir de manera significativa. Pero, ¿qué causó este cambio tan radical? Para responder a esta pregunta, necesitamos entender cómo era el mundo antes del diluvio y cómo influía en la longevidad humana. La tierra antes del diluvio era radicalmente diferente a la que conocemos hoy, y la Biblia nos da pistas de que aquel ambiente favorecía una longevidad extraordinaria. Génesis 2, 5, 6 menciona que antes del diluvio no llovía, sino que una neblina subía de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. Esto indica que el clima era completamente diferente al actual. Muchos estudiosos cristianos, como Henry Morris, sugieren que podría haber existido una capa de vapor de agua alrededor de la tierra, creando un efecto invernadero natural. Esta capa protegería contra la radiación cósmica, estabilizaría la temperatura y mantendría la humedad ideal, reduciendo los efectos del envejecimiento. Si esta teoría es correcta, explicaría por qué los primeros humanos tenían organismos más saludables, resistentes a enfermedades y al envejecimiento prematuro. Otro factor importante era el propio ambiente terrestre. Los fósiles encontrados en diversas capas sedimentarias sugieren que, en el pasado, la Tierra poseía una vegetación exuberante y una biodiversidad mucho mayor que la actual. Según el relato bíblico, sabemos que la alimentación humana antes del diluvio era estrictamente vegetariana. En Génesis 1:29, Dios dice: «He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la faz de toda la tierra, y todo árbol en el que hay fruto que da semilla, os serán para alimento». Esto significa que la dieta se basaba en frutas, cereales y vegetales, lo que probablemente contribuía a la longevidad y a una salud robusta. Otro factor crucial es que los primeros seres humanos estaban más cerca de la creación original.
Sus organismos eran mucho más resistentes y el código genético aún no había acumulado mutaciones perjudiciales. La ciencia moderna confirma que, a lo largo de las generaciones, el ADN humano sufre pequeñas mutaciones que pueden causar enfermedades y reducir la longevidad. Sin embargo, en los primeros tiempos de la humanidad, estos defectos genéticos aún no existían o eran insignificantes. Además, como los primeros hombres vivían durante siglos, tenían más tiempo para aprender, acumular conocimiento y desarrollar habilidades, lo que pudo haber contribuido a una sociedad avanzada que, con el tiempo, terminó corrompiéndose. La humanidad vivía en un entorno perfecto, con un clima estable, una alimentación saludable y organismos fuertes, pero eso no impidió que el pecado se propagara. El libro de Génesis nos muestra que, a pesar de todas estas ventajas, la humanidad eligió el camino de la corrupción, la violencia y la rebelión contra Dios. Y fue esta degradación moral la que llevó al mayor evento de transformación del mundo antiguo, el diluvio. La Biblia deja claro que la entrada del pecado en el mundo no solo afectó el alma humana, sino también el cuerpo y toda la creación. La longevidad extrema de los primeros patriarcas comenzó a disminuir gradualmente, y esto no fue una coincidencia. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios declaró en Génesis 3:19, «Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás». Aquí vemos el inicio de la mortalidad humana. El pecado trajo decadencia, sufrimiento y la degradación del cuerpo, algo que antes no formaba parte del plan original de Dios. Sin embargo, la longevidad se mantuvo alta por un tiempo, pero a medida que la maldad se extendía, los efectos del pecado se hicieron cada vez más evidentes. En Génesis 6:5 leemos: «Vio el Señor que la maldad del hombre era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente el mal». La humanidad comenzó a alejarse cada vez más de Dios, y esto resultó en una degradación no solo espiritual, sino también física. Si observamos las edades de los patriarcas después del diluvio, notamos una disminución progresiva y constante. Noé vivió 950 años. Sem, hijo de Noé, vivió 600 años. Arfaxad vivió 438 años. Peleg vivió 239 años. Abraham vivió 175 años. Moisés vivió 120 años. Es decir, con el tiempo, el ser humano se volvió más frágil y menos resistente, tanto física como genéticamente. Hubo cambios drásticos en la tierra que contribuyeron a la reducción de la esperanza de vida, como veremos a continuación. Además, en Génesis 6:3, Dios hace una declaración impactante: «Mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años». Aquí, muchos estudiosos interpretan que Dios estableció un nuevo límite para la vida humana, reduciendo la longevidad progresivamente. Pero, ¿cuáles fueron los cambios en la tierra que aceleraron esta reducción? ¿Qué ocurrió en el mundo después del diluvio que hizo el entorno menos favorable para una vida larga? La Biblia menciona que las fuentes del gran abismo fueron rotas, Génesis 7:11, lo que sugiere intensas actividades tectónicas y cambios drásticos en el relieve terrestre. El Instituto para la Investigación de la Creación, ICR, sugiere que el diluvio causó la formación de cadenas montañosas, el aumento del nivel de los océanos, cambios en el clima global. Esto significa que el mundo comenzó a tener desiertos, glaciares, tormentas y variaciones climáticas extremas, elementos que redujeron la calidad de vida y aumentaron la mortalidad humana. Otro factor que impactó la longevidad fue el cambio en la dieta. Antes del diluvio, la alimentación era exclusivamente vegetariana,
Sin embargo, después del diluvio, Dios permitió el consumo de carne, como se registra en Génesis 9:3. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Estudios modernos indican que las dietas ricas en carne, especialmente las carnes procesadas, pueden aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares y cáncer, factores que afectan directamente la longevidad. Aunque los primeros hombres postdiluvianos no consumían alimentos industrializados, la introducción de la carne podría haber sido otro factor que aceleró la reducción de la esperanza de vida. Al inicio de la humanidad, el ADN era prácticamente puro, pero con el paso de las generaciones, las mutaciones genéticas comenzaron a acumularse. El científico John Sanford, autor de Genetic Entropy, argumenta que las mutaciones en el ADN humano son acumulativas y degenerativas. Esto significa que, a lo largo de las generaciones, los humanos han ido acumulando pequeñas imperfecciones genéticas que han reducido su resistencia a enfermedades y han acelerado el envejecimiento. La disminución de la longevidad era irreversible, pues el propio cuerpo humano se volvía más frágil con el tiempo. El diluvio fue un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Después de este evento, el mundo se convirtió en un ambiente mucho más hostil, con radiación solar intensa, clima inestable y cambios geológicos, alimentación diferente y menos nutritiva, ADN humano más vulnerable a enfermedades. La humanidad nunca volvería a vivir siglos como antes, pero ¿será que este cambio ocurrió solo por factores naturales? ¿O Dios tenía un propósito mayor al reducir la longevidad humana? Si observamos la historia de la humanidad antes del diluvio, veremos que la longevidad extrema no acercó a los hombres a Dios, al contrario. En Génesis 6:5 leemos: «Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal». La humanidad se había corrompido tanto que Dios decidió destruirlo todo y empezar de nuevo con Noé. Imagina el impacto que una vida de 900 años podría tener hoy. ¿Cuánto conocimiento corrupto se podría acumular? ¿Cuántos imperios malignos podrían levantarse? La longevidad excesiva daba más tiempo para que la perversidad se multiplicara, y Dios, en su sabiduría, decidió limitar los días del hombre. Con el tiempo, la longevidad fue disminuyendo hasta que la esperanza de vida pasó a ser de alrededor de 70 a 80 años, como menciona el salmista David en Salmos 90:10. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Si el hombre viviera muchos siglos, podría olvidarse de Dios y apegarse aún más a las cosas de este mundo. Pero, con la vida siendo corta, se ve obligado a reflexionar sobre su existencia y su eternidad. Santiago 4:14 nos recuerda: «Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece». La muerte se convierte en un recordatorio constante de que nuestro paso por este mundo es temporal y que debemos buscar lo que realmente importa, la comunión con Dios y la vida eterna a su lado. Jesús refuerza esta enseñanza en Marcos 8:36. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Aunque nuestra vida en la tierra es corta, Dios nos da suficiente tiempo para tomar la decisión más importante, vivir para Él. Nuestra vida breve no debe ser motivo de desesperación, sino un llamado a la urgencia espiritual. Dios nos da un tiempo limitado para tomar la decisión más importante de nuestras vidas, seguirle y asegurar la vida eterna. Jesús dejó claro que la verdadera vida no está en el tiempo que pasamos aquí, sino en la eternidad con Dios. En Juan 11:25-26, Él declara:
Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá jamás. La gran cuestión no es cuántos años tenemos en esta tierra, sino dónde pasaremos la eternidad. Si el tiempo que tenemos es limitado, debemos usarlo de la mejor manera. El sabio Salomón, en Eclesiastés 12:13, resume toda la búsqueda humana en una única verdad. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Nuestro propósito no está en la acumulación de bienes, en el éxito terrenal o en la búsqueda del placer. Está en conocer y obedecer a Dios, porque solo eso permanecerá por la eternidad. Pablo refuerza este pensamiento en Efesios 5:15-16. Mirad, pues, con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Cada día es una oportunidad para acercarnos a Dios, hacer el bien y dejar un legado de fe. El tiempo es corto, pero la eternidad es larga. Ahora quiero saber de ti. ¿Qué piensas sobre la longevidad en los tiempos bíblicos? ¿Crees que estos relatos son literales o simbólicos? Escribe tu opinión en los comentarios, porque realmente quiero saber qué piensas sobre esto. Y si este video tuvo sentido para ti, deja tu like, compártelo con más personas y suscríbete al canal para seguir aprendiendo más sobre la Biblia y sus misterios. Hasta el próximo video. Dios te bendiga.